Bueno, vamos a ver el día de hoy recocido. Vamos a hablar un poquito del paso inicial antes del recocido. Lo voy a poner aquí normalmente en metalurgia. Durante el proceso de manufactura se deforma al material en frío. Ah, ¿A qué se refiere esto de en frío? Porque es un poquito, eh, digamos, ambiguo decir frío. Le voy a poner ahí para considerarse deformación en frío. Se refiere a una temperatura por debajo de la mitad de la temperatura de fusión, ¿no?, de un material, ¿no? Es decir, uno conoce la temperatura de fusión del material, deformación y calculando la mitad de la temperatura de fusión, ahí se puede considerar que todas las deformaciones que se hagan por debajo de esa temperatura son deformaciones en frío. Eh, esta deformación lo voy a poner ahí, aumenta la dureza y otras propiedades de rigidez del material, ¿no? Sí, entonces en general lo que va a pasar con la pieza es que se va a endurecer. Ustedes ya seguramente habrán visto ese concepto de endurecimiento por deformación. Y bueno, una vez que se endurece el material debido al trabajado en frío, pues tendría un poco de problemas desde el punto de vista de fragilidad, ¿no? Cuando un material uh, tiene una alta deformación en frío, suele presentar fragilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, va a tener una baja resistencia al impacto en general. Y bueno, este tipo de materiales, por lo general, si uno los quiere volver a deformar, ya no va a ser posible deformarlos o maquinarlos por este mismo endurecimiento que se le da en el trabajado en frío, ¿no? Entonces, normalmente, si se desea, lo voy a poner aquí, si se desea seguir deformando o trabajar un material deformado, se requiere llevar a cabo el proceso de recocido, ¿no? Es básicamente la razón, ¿no? Voy a poner ahí, para medir el trabajo en frío, se utiliza generalmente el porcentaje de reducción de área, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de reducción de área? Bueno, pues se calcula ahí como porcentaje, vamos a ponerle aquí porcentaje de reducción de área, que es igual al área inicial menos el área final. Aquí no lo voy a poner final, pero es el área final entre el área inicial, ¿no? Por 100, ¿no? Y la idea, bueno, es que uno puede medir a qué porcentajes de reducción de área se puede llegar sin que se fracture el material, como entre 40 y 50%, depende de la ductilidad del material. Hay algunos que nada más llegan hasta 30 y algunos que pueden llegar hasta 60, pero bueno, son casos extremos. Por lo general, un trabajado en frío llega entre 40 y 50% de reducción de área sin que se fracture el material. No sé si en el laboratorio midieron porcentajes de reducción de área y a qué porcentajes de reducción de área llegaron.
sería muy importante para saber nosotros qué tanto trabajado en frío tiene la pieza, ¿no? Este trabajado en frío obviamente es lo que le da la dureza, pero también le confiere características de ¿qué? De fragilidad. Entonces, lo que se hace normalmente si tengo que reducir mucho el área de una pieza, se reduce parcialmente, se lleva a cabo un recocido y luego se vuelve a reducir una segunda vez, ¿no? Eso es algo común en procesos de manufactura, por ejemplo, en el trefilado, en el cual quiero hacer un cable, eh, hacerlo más delgadito, ¿no? Y lo paso por un dado y reduzco su área a un 30%, y luego para volverlo a reducir otro 30%, pues ya llevaría un 60% de reducción de área, y entonces podría presentar fractura del material. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un recocido y luego que se hace se vuelve a deformar, ¿no? Otra de las cosas que también se hace por ahí, por ejemplo, con el aluminio cuando se va a laminar, el acero cuando se va a laminar, todo ese tipo de cosas llevan a cabo este proceso de recocido. Y vamos a poner ahí el proceso de recocido. Presenta las siguientes etapas, ¿no? Entonces vamos a poner ahí las etapas del recocido. ¿Cuáles son las etapas del recocido? Pues son tres. Ahorita vamos a poner ahí a detalle. Son estas. Está un poquito choca mi foto. Mis fotos todas chuecas, ¿verdad? Ah, ya. Está igual de chueca, ¿verdad? Pero... Ah, ¿qué importa? Bueno, ok. Se entiende, ¿no? La parte de las etapas. Entonces, la primera etapa se llama recuperación. Y en esta etapa, básicamente lo que se sabe en el material es que, bueno, el material durante la deformación en frío es probable que tenga una textura, así le llaman, que todos los granos estén deformados en la dirección de deformación. Otra de las cosas, es posible que no encuentre yo como tal granos, sino solamente un montón de líneas o bordes de grano, o zonas de alta deformación donde hay un montón de defectos cristalinos y no se distingan granos como tal, ¿no? Durante la etapa de recuperación visiblemente no voy a ver un cambio en la microestructura, es decir, voy a ver exactamente lo mismo durante un periodo de tiempo al poner el material a una temperatura para hacer el recocido, ¿no? Luego en la segunda etapa, en la etapa de recristalización, se van a empezar a formar, si ustedes observan ahí algunos granitos chiquitos que ya se empiezan a ver en el interior de la pieza, estos granos pequeños, que serían los nuevos granos que se van a formar de nuestro material, ¿no? Va a recristalizar, por eso se llama recristalización, porque una vez que termina la recuperación empiezan a mostrarse pequeños granos en el material. Y una vez que empiezan a mostrarse esos granos, empiezan a formarse, ¿verdad? Más y más hasta que terminan con una estructura totalmente recristalizada, donde ya puedo ver granos en todo el material sin una textura, es decir, ya no se ve la dirección de deformación, ya no se ve la zona con muchos defectos cristalinos, se ven granos eh, metálicos, tal cuales, probablemente pequeños, pero ya no se nota la textura. Eso es lo más importante cuando uno observa el fin de la recristalización, o más bien cuando todavía hay un grado de, ¿cómo se llama? Estamos en la parte de recristalización, todavía vamos a distinguir algún tipo de textura del material, ¿no? Todos los granos están en una sola dirección, pero cuando termina la recristalización ya no se observa esa deformación, ya no puedo distinguir en qué dirección se dio la deformación. Y una vez que termina la recristalización comienza el crecimiento de grano. El crecimiento de grano lo pueden llevar a cabo hasta infinito, ¿verdad? Crecer el grano lo más que puedan. Por supuesto, el crecimiento de grano, mientras más grande el grano va a ser más lento su crecimiento. Eso lo vamos a ver después en la teoría. Pero bueno, esas son las tres etapas que sigue el recocido, básicamente. Otras cosas importantes, vamos a poner ahí cosas importantes sobre el recocido. Vamos a ponerle ahí durante la deformación en frío. Gran parte de la energía empleada en la deformación
bueno, la energía empleada ya dice ahí de formación. Gran parte de la energía empleada se almacena dentro del material, ¿no? A esto le llaman la energía almacenada, ¿no? La energía almacenada por el material durante la deformación. El resto, le voy a poner aquí coma, el resto se disipa en forma de calor, ¿no? Entonces seguramente ustedes trabajaron en frío sus piezas, las deformaron y si las agarran están calientitas, ¿no? Se queman la mano, ¿no? Pueden cocer un huevito ahí. Bueno, pueden hacerlo, bueno, su piel se calienta para fines prácticos, ¿no? Pero no toda la energía se va a ver reflejada en forma de calor. Parte de la energía se va a almacenar dentro del material. ¿Qué porcentaje de energía vamos a poner ahí? Déjenme sacar mi herramienta de recortes. Voy a poner ahí una gráfica. Este es del Red Hill. Vamos a ponerla ahí. Ahí está la gráfica de la energía almacenada con respecto al porcentaje de elongación. Es decir, si yo deformo un 10%, la energía que se almacena está aproximadamente entre el 4% de toda la energía ocupada para deformar la pieza, el 4% se va a quedar en el material, ¿no? Mientras que si yo deformo hasta el 40%, es probable que alcance un 5, 6% de energía almacenada, ¿no? Sí, perdón, está en qué, perdón, en calorías por mol. No, perdón, está entre 10 y 5 según yo. Sí, 10 y 5. Es la de arriba, perdón, la curva de arriba. Sería la energía almacenada. Y disminuye, ¿no? Disminuye conforme yo voy aumentando el porcentaje de deformación. Es decir, si yo deformo mucho, ¿verdad? En la parte de deformar fuertemente al material se almacena un poco de la energía, pero si yo la deformo poquito, se almacena mucha energía, ¿no? Sí, perdón. Entonces, esta es la curva de energía almacenada en cuestión de porcentaje, ¿no? Pero básicamente varía entre el 10 y el 5%, ¿no? 5% de la energía que yo ocupo en deformar el material se va a quedar almacenada dentro del mismo, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Eso sería lo primero. Y vamos a poner aquí una oración importante. Sí. Ok, vimos aquí las etapas. Dijimos ahí, se ven básicamente las tres etapas. Dijimos en la etapa de recuperación, lo que yo voy a observar es que hay una textura del material, que se ve la forma o la dirección en la que se hizo la deformación en frío, y se ven un montón de defectos cristalinos, ¿no? Ahorita pongo una imagen, este es dibujito, ¿verdad? Ahorita ponemos una en vivo y en directo. Pero en la parte de recuperación no se distingue un cambio en las propiedades. Más bien se distingue que termina la recuperación cuando comienzo yo a observar aquí en mi material, comienzo a observar nuevos granos. Si ustedes alcanzan a ver aquí algunos puntitos, esos son los nuevos granos recristalizados. Eso me diría, aquí acaba la recuperación. ¿Y cuándo termina la recristalización? Cuando literalmente ya no distingo la dirección de deformación del material. O sea, ya todos son granos recristalizados. No puedo distinguir la zona en donde qué, en la dirección en la que se hizo la deformación, el trabajo en frío, ¿no? Entonces, en la primera etapa no se distingue cambio en la microestructura, en la segunda etapa ya se empieza a ver granos recristalizados y cuando se termina la segunda etapa ya no distingo la zona la dirección en la que se hizo la deformación y de ahí en adelante pues crece el grano, ¿no? ¿Sí? Son las tres etapas. En términos de microestructura, eso es lo que se vería. Vamos a verlas cada una a detalle, en términos de lo que sucede, sus ecuaciones, cómo se predice la cinética, etcétera, ¿no? Una de las cosas importantes, lo voy a poner ahí, durante las etapas de recocido, perdón, de recuperación y recristalización, la energía almacenada es la fuerza motriz de la transformación de fase, ¿no?
Eh, Ahí va entonces un poquito de, vamos a jugar un poquito con los términos que hemos visto. Habíamos dicho, ¿verdad?, que en una transformación de fase, ¿cuál era la fuerza motriz? Cuando vimos ahí difusión. ¿Cuál dijimos que era la fuerza motriz de la difusión? Pregunta de examen. Siguiente semana hay examen. El potencial químico, muy bien. El potencial químico. Habíamos dicho que, bueno, la difusión se da por diferencias de concentraciones, pero en realidad esa diferencia de concentraciones lo que provoca es una diferencia de potencial químico, ¿no? Entonces, aquí la energía almacenada es nuestro potencial químico, ¿cierto? Y digamos, si ustedes observan la pieza desde este punto hasta el final, ¿cuál es el que tiene mayor potencial químico, el mayor energía almacenada? La zona del lado izquierdo, ¿no? Y cuando termina la pieza ya con el grano grande y bonito, ya casi no hay energía almacenada. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para acá hay una diferencia de potencial químico, ¿no? Esa es una forma de verlo, ¿no? Que de inicio a fin hay una diferencia de potencial químico. Otra forma de verlo es pensando en cada uno de estos granos, ¿no? Si yo observo, aquí hay un montón de deformaciones y defectos cristalinos, dislocaciones, etcétera. Y en las zonas donde hay muchas dislocaciones, muchos defectos cristalinos que podríamos pensar que es uno de estos bordes, ahí hay alta energía, ¿no? Alta energía almacenada. Mientras que en la zona donde está aquí ya el grano, a la mitad del grano, ya no hay energía almacenada. Entonces normalmente los átomos se van a mover de donde hay deformación a donde no hay deformación, hasta formar estructuras cristalinas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La energía almacenada lo que va a provocar es que los átomos, vamos a ponerlo ahí en palabras, esta energía almacenada se puede interpretar como el potencial químico del material, ¿no? Los átomos se desplazarán desde las zonas deformadas hacia las zonas con menor deformación, ¿no? Por eso siempre van de mayor energía, perdón, mayor potencial químico a menor potencial químico, ¿no? Sí, es lo que hemos estado viendo en general. Vamos a hacerlo chiquito. Ahí está. Dudas, preguntas hasta aquí con lo que es el recocido. Voy a poner la última foto. Que esta también viene el Red Hill. Y ese es un recocido en vivo y en directo, ¿no? Empieza en A, B, C, D hacia abajo, ¿no? Y ustedes observarán aquí básicamente no se distinguen granos, ¿no? Por más que ataquen, no se distinguen granos, pero sí se alcanza a ver la dirección de formación, ¿no? Va de abajo hacia arriba en forma vertical, ¿no? Incluso se pueden ver en ocasiones macro defectos, ¿no? Si ustedes la deforman de más, ¿no? La segunda, ¿verdad? La segunda sería como la etapa de que todavía está en la etapa de recuperación, ¿no? ¿Sí? Sigue habiendo deformación. Como tal, yo no distingo ningún lugar donde haya granos, pero observen bien esta de acá. Vean como aquí ya empieza a ver que granos, ¿no? Y en esos granos, pues entonces diríamos que ya terminó la etapa de ¿qué? De recuperación, ¿no? Aquí ya terminó la etapa de recuperación, ya se alcanzan a distinguir algunos granos metálicos pequeños, ¿verdad? Sigue habiendo la forma de la deformación, ¿cierto? Se sigue viendo la dirección de deformación y entonces aquí empieza el recristalizado, ¿no? Aquí diríamos que hay un que del área completa hay como un 5 o 10% recristalizado. O sea, 5 o 10% del área está llena de granitos, ¿no? De este lado todavía se distingue la dirección de deformación, pero ya hay más granos, ¿no? Podríamos decir que un 50-50, de este lado está deformado, por acá hay granos, ¿no? En todos lados, ¿sí? Y en la E ya terminó la etapa de ¿qué? De recristalización. Sí se alcanza a ver un poquito la dirección de deformación, pero en general en esta ya no se ven las líneas de deformación que se veían antes, ¿no? Y una vez que termino ahí, pues ya ve el crecimiento de grano, que sería la última etapa del E al F, ¿no? ¿Sí?
Es lo que tendrían que haber observado en su laboratorio, ¿no? Todo el proceso de recocida. Esperemos que lo hayan hecho ahí. Sí, dígame. No le pasa nada. O sea, ustedes se pueden quedar en cualquiera de estas etapas sin ningún problema. O sea, ustedes pueden meter su pieza a tiempo y temperatura y quedarse en la recuperación. Nunca recristalicen. ¿Qué quiere decir? Que el material es probable que no modifique sus propiedades mecánicas. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? En qué parte del material empieza a modificar sus propiedades mecánicas o las propiedades en general de todo, ¿no? Y cómo varía esas propiedades mecánicas a lo largo del recocido. Uno puede detener el recocido a la hora que usted guste y es suficiente dependiendo de las propiedades que usted desee en el material, ¿no? Si usted, por ejemplo, está haciendo un tratamiento para quitarle la fragilidad, es probable que llegue a un 50% recristalizado, pero un 100% recristalizado no sería la opción. ¿Por qué no sería la opción un 100% recristalizado? Pues ya va a perder esas propiedades mecánicas, va a regresar, ¿verdad?, al material a su estado inicial antes de la deformación en frío, lo cual pues es un problema, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, eso lo vamos a ver, cómo depende del tiempo y la temperatura, cómo depende, y también depende de muchos otros factores. Sí, depende de la pureza, depende a qué temperatura lo ponga, el tiempo de tratamiento. Hay una serie de conceptos que uno debe de conocer para hacer bien el recocido, ¿no? Sí, sí, lo estamos grabando. ¿Qué pasó? Dígame. Bueno, vamos a seguir entonces. Si no hay dudas, preguntas sobre la etapa de recocido, intentaremos empezar entonces con la primera etapa, que sería la etapa de recuperación, ¿no? Vamos a poner ahí recuperación. Y vamos a poner algunas gráficas, vamos a platicar un poquito de qué sucede durante la etapa de recuperación. La primera gráfica que vamos a poner son de las propiedades mecánicas. Y la vamos a comparar un poquito con lo que sucede con la recuperación. También está chueca, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Bueno. Más o menos choco de un lado y del otro, ¿no? La finalidad de la gráfica, pues no es mostrar, aquí no tiene unidades incluso, ¿no? Pero es el comportamiento en general de lo que le sucede a su pieza durante la etapa de recuperación versus la de quién, recristalización, ¿no? La primera es que sí se libera energía, ¿no? Parte de la energía almacenada se va liberando, pero en términos de, ¿cómo se llama?, de tamaño de celda, prácticamente no se ve ningún cambio hasta que empieza la etapa de qué, recristalización. La dureza, yo la sigo viendo prácticamente que igual. Y la dureza es una propiedad mecánica. Entonces, en general, todas las propiedades mecánicas durante la etapa de recuperación permanecen que constantes, no se modifican. Una de las cosas con las que miden la etapa de recuperación es la resistividad eléctrica, ¿no? Es difícil, pero sí se puede medir la resistividad eléctrica. Y la segunda sería la liberación de energía. Cuando yo supero la etapa de recuperación, hay un brinco enorme, ¿verdad?, en términos de energía liberada. Pero eso sucede durante la etapa de qué? De recristalización, ¿no? Entonces lo vamos a poner ahí. Sí, cambia ligeramente, ¿no? El tamaño de la celda también cambia ligeramente, pero son parámetros que no cambian drásticamente, ¿no? O sea, que no son tan medibles desde el punto de vista, la que más utilizan es ¿cuál? La resistividad eléctrica, ¿no? Este tipo de experimentos los hacen con cobre, ¿no? Cobre electrolítico, de esos puros, en los cuales los deforman, ¿verdad? Una vez que está deformado van midiendo la resistividad y como ahí hay aparatos muy precisos para medir resistividad, es más sencillo hacerlo con un cobre, ¿no? Y la única propiedad, de las únicas propiedades que se ven modificadas durante la etapa de recuperación, es la que, la resistividad, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, vamos a poner ahí, durante la etapa de recuperación hay una liberación de energía en forma constante, ¿no? Y la propiedad que se modifica significativamente es la resistividad, ¿no?
o la resistencia del material. La respuesta eléctrica del material, ¿no? Las propiedades mecánicas, hay una liberación de energía. Las propiedades mecánicas no se ven modificadas significativamente, ¿no? Y puse yo ahí mi grafiquita. La voy a hacer un poquito más chica a ver si cabe ahí abajo. No, no cabe. Bueno, ¿qué importa? Se entiende, ¿no? Lo que pusimos ahí. Dudas, preguntas con la primera parte. Voy a poner ahí, ahorita van a decir, ¿y ustedes cómo miden la liberación de energía, ¿no? Vamos a poner ahí, para medir la liberación de energía, se utiliza análisis térmico diferencial, ¿no? Análisis ya sea en forma isotérmica o con una rampa de calentamiento, ¿no? Y voy a poner ahí las gráficas. En inglés se llaman distinto, ¿verdad? Lo de la rampa. Una se llama isotérmica, isothermal, y otra se llama anisothermal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una es una rampa de calentamiento. Voy a explicar cómo se hace esto de análisis térmico diferencial. Se ponen dos piezas en un aparato que las va a calentar al mismo tiempo, ¿no? Una con deformación y otra sin deformación. En la parte de la curva de calentamiento, lo que se va calentando la pieza poco a poco, ¿no? Se va calentando, pasa por 0, 100 grados, 200 grados, 300 grados, 400 grados, 500 grados. La pieza que está deformada va a requerir menos energía para calentarse, porque trae energía almacenada. Entonces, esa diferencia de energía se va a medir cuánta energía requiere una pieza a comparada con la otra. Y esa es la diferencia de energía que se reporta en esta parte, ¿no? Y dice, ok, más o menos a 300 grados durante la curva de calentamiento es donde ocurrió la mayor parte de la liberación de la energía. Esta parte de acá, de entre 100 y 200, sería como la parte de ¿qué? De recuperación. Y luego ya llegaría la parte de recristalización, ¿no? ¿Sí? Así se observaría el proceso de recocido en la primera parte, ¿no? Sería recuperación de 100 a 200 y luego de 200 a 400 ya va la recristalización, ¿no? Igual, si lo hiciéramos a qué? A una temperatura, lo que se hace es se mantiene las piezas a esa temperatura durante un tiempo. Y para mantener a las piezas a esa temperatura, pues el aparato está administrando energía todo el tiempo. Una pieza se mantiene deformada, ¿no? Se mete deformada y otra pieza le llaman el blanco, se mete sin deformación. Y dentro de las dos piezas, una de ellas pues requiere menos energía, ¿no? Para poder llevar a cabo mantener su temperatura isotérmica y esa diferencia de energía pues, se mide, ¿no? Es este pico que se ve ahí, ¿no? Esa es la curva idealizada, ¿no? Y durante esta etapa sería como la etapa de ¿qué? De recuperación y luego ya que pasa como una hora empieza la recristalización, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Eh, Déjeme ver si tengo otra. ¿Cómo se ve realmente la curva? O sea, esta es la idealizada, ¿no? Las curvas se ven así, ¿no? Básicamente, o así. ¿No? Si ustedes observan, pues es el flujo de energía. Esta sería para una anisotérmica, o sea, sería una rampa de calentamiento. Se va calentando y van viendo ahí la diferencia de energía entre una pieza. Es el cero, sería, no hay diferencia de energía entre una pieza y la otra, ¿no? Le estoy administrando la misma energía a ambas y están subiendo a la misma temperatura. Y cuando ya empiezo yo a tener estos picos o estas diferencias, dice menos 0.6. ¿Qué quiere decir? Que le administré menos 0.6 miliwatts menos a una pieza que a la otra. ¿Qué quiere decir? Que trae energía almacenada, ¿no? Se están calentando igual, pero una de ellas ya trae energía almacenada y no requiere tanta energía para calentarse. Estos aparatos son muy precisos, ¿verdad? Son muy precisos para poder medir miliwatts, ¿verdad? De energía, ¿no? Se meten unas cápsulas como de aluminio, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ustedes si tienen interés verán qué es el análisis térmico diferencial. Ahí están las tres curvas de lo que se hace para medir la energía almacenada. Y vamos a poner ahí, entonces, otra de las cosas que sucede durante la etapa de ¿qué? De recuperación, vamos a poner ahí, durante la etapa de recuperación, los defectos cristalinos y las dislocaciones comienzan a desplazarse hasta rayos, hasta formar subgranos donde comienza la etapa de recristalización, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué le sucede a subgranos? No me entiende, desplazarse, esto sí. ¿Qué le pasa a su pieza? Se reacomodan, ¿verdad? Todos los defectos cristalinos hasta formar esto, ¿no? Entonces están todos los defectos cristalinos y todas las dislocaciones se empiezan a mover y este proceso de moverse se llama poligonalización, ¿no? Se alinean las dislocaciones hasta empezar a formar los nuevos ¿qué? Granos, ¿no? Este sería ya el nuevo borde de grano, ¿no? Y cada una de estas T simboliza una ¿qué? Dislocación, ¿no? Las dislocaciones empiezan a desplazarse hasta que poco a poco se poligonaliza, ¿verdad? Y comienza a formarse el nuevo grano. Por supuesto, esta poligonalización tiene que ver con la estructura cristalina que tiene el material, ¿no? Si es BCC, FCC, se moverán hasta formar una pequeña celda unitaria, a lo que le llama a la gente unos ¿qué? Subgranos, ¿no? ¿Sí? Los subgranos en donde empieza ya la etapa de recristalización, ¿no? Sí, básicamente hasta ahí entonces sería fenomenológicamente lo que sucede. Vamos a hacer estos más chiquitos. Sí, fenomenológicamente esto sería lo que sucede. Y vamos a poner ahí cinética de recuperación, ¿no? La cinética de recuperación se puede evaluar utilizando las siguientes ecuaciones, ¿no? Y vamos a poner ahí. La primera va a ser la constante cinética. ¿Cómo se calcula la constante cinética? Sería 1 entre tau, ¿verdad? Le vamos a poner ahí. 1 entre tau. ¿Quién es K? Se llama la constante cinética. ¿Se mide en qué unidades? Lo voy a poner aquí. ¿En qué unidades se mide? Si es 1 entre tau, que es tiempo. Ahorita vamos a ver quién es tau. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? K es la constante cinética. Cinética. Es la constante cinética. Si quieren las unidades las pongo por acá. T, le voy a poner ahí T. O tau, perdón. Tau. Es el tiempo de recuperación. Es decir, el tiempo que se tarda el material en recuperarse al 100% y comenzar la ¿qué? La recristalización. O sea, yo estaría viendo el proceso y en el momento en el que yo empiezo a ver granos, terminó la etapa de ¿qué? No, recuperación, ¿verdad? Recuperación. Y en esa etapa de recuperación, pues se mide nada más el tiempo que tarda en recuperarse, ¿no? Podríamos monitorearla con la resistividad eléctrica, pero en general, con tomar el tiempo que tarda el material en comenzar a recristalizar sería el tiempo de recuperación, ¿no? Esta se mide obviamente en qué unidades del sistema internacional segundos, ¿no? Por lo general pues tarda algunos minutos, horas, ¿no?
pero el estándar es segundos. ¿Y esta se va a medir en qué unidades? Hertz, ¿no? Segundos a la -1, Hertz. Sí. Y le voy a poner ahí. Esta es básicamente la ecuación cinética, ¿no? O sea, no tiene gran chiste. Solamente medir el tiempo de recuperación. El detalle, como usted preguntaba, ¿y dónde viene aquí la temperatura, no? Entonces vamos a poner ahí la constante cinética. Tiene una dependencia del tipo Arrhenius con la temperatura, ¿no? Entonces vamos a poner ahí la constante cinética K. Tiene una dependencia del tipo K0, lo voy a poner ahí. Por la exponencial de menos Q entre RT, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Tiene algún sentido lo que estamos poniendo aquí? ¿Se parece aquí en esto? Coeficiente de difusión, ¿no? De 0, se parece, ¿no? Entonces ustedes ya no les va a pedir que hagan una regresión de esto. Ustedes ya saben hacerlo, pero vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que sí, vamos a hacer un ejercicio para cachar aquí todo el desastre, ¿no? La idea es, obviamente, mientras más temperatura, menos o menor será el tiempo de ¿qué? De recuperación, ¿no? Entonces vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Se tienen los siguientes datos para el tiempo de recuperación de un material, ¿no? Vamos a poner una tablita. Y aquí le vamos a poner, esta es la temperatura en Celsius. Y de este lado va a estar el tiempo de recuperación, ¿no? En segundos. Le voy a poner aquí en horas, ¿no? O minutos. Déjeme ver si tengo, según yo, ahí algún ejemplo. Bueno, vamos a poner entonces el primero, ¿no? El primero lo vamos a poner ahí a 100, 200 y 300 grados, ¿no? Celsius. Y vamos a poner aquí el tiempo de recuperación. En el primero van a ser aproximadamente 10 horas. En el segundo le vamos a poner, yo qué sé, unas 8 horas. Y en el último le vamos a poner que dura solamente 2 horas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo correcto? Perdón, déjeme guardarlo. Ya. Y vamos a hacer nuestra hoja de cálculo. Ustedes la van a tener que hacer después. Esto ya es del segundo parcial, ¿no? Ya estamos en segundo parcial. Siguiente semana es el examen comercial, ¿verdad? No, esto ya no es, este es del segundo parcial, ¿no? ¿Sí? Esta semana espero dejarles ya su examen en línea para que vayan practicando y sus preguntas de teoría, y va a ser para que terminen y luego hagan el examen y tengan todo claro, ¿no? Entonces, bueno, va. Entonces, se supone que tienen ahí su temperatura y tiempo de recuperación. Pues déjenme abrir un Excel. Vamos a abrir un Excel, vamos a hacerlo de volada. Es muy sencillo hacer esta etapa. Ahí está. Entonces yo la voy a guardar. Vamos a poner guardar. Ahí en transformaciones de fase. Este va a ser el archivo del segundo parcial. Y aquí le vamos a poner recuperación, ¿no?
Ahí está. Y le vamos a poner ahí los datos que teníamos ahí. Los voy a copiar y pegar, ¿no? Así de fácil. Ahí está, ¿no? Sí, no me voy a dedicar mucho a ponerle aquí formato ni nada por el estilo. Pero, ¿qué habría que hacer? Primero que nada, en teoría, calcular que K, la constante cinética, ¿no? Entonces, lo primero sería K, que está dada en unidades de Hertz, ¿no? ¿Cómo se calcula K? 1 entre, ¿quién? Entre tau, pero por 3600, ¿no? ¿Así? No, porque está en horas y hay que pasarlo a Hertz, segundos. Entonces sería, ¿quién? La constante cinética de la recuperación, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas con cómo calcular K? Es muy sencillo, ¿no? Aparentemente es muy sencillo calcular la constante cinética. ¿Qué sigue? Pues vamos a poner aquí la temperatura en Kelvin, ¿les parece? Como que suena que es algo que tenemos que utilizar. Vamos a poner este es igual a esta más ¿quién? Punto 15 si quieren, ¿no? Ahí está. Nos ponemos espléndidos con el punto 15. Listo. ¿Y luego qué sigue? Pues tendría que hacer una regresión de esta ecuación, ¿no? Vamos a poner ahí para la regresión. Utilizamos la siguiente ecuación lineal. ¿Cuál es la ecuación lineal de la de arriba? Pues como lo hacíamos con el D0, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación? Logaritmo natural de quién? De K es igual a quién? Menos Q menos Q entre quién? Entre R por 1 en T. 1 en T más logaritmo natural de quién? De K0, ¿no? ¿Sí? Es linealizar esta, pues simplemente pasan acá del otro lado dividiendo, sacan el logaritmo, separan los logaritmos y les queda esta ecuación, ¿no? ¿Quién es Y? Vamos a ponerlo aquí. ¿Quién es Y? ¿Quién es M? Menos Q entre R, X sería 1 entre T más ¿quién? Más B, ¿no? ¿Sí? B sería el logaritmo natural de K0, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo va correcto? Sale. Luego, ¿qué hacemos entonces de este lado? Pues vamos a poner aquí nuestra Y, que es ¿quién? Y vamos a poner nuestra X, perdón. Nuestra X, que es ¿quién? 1 sobre T, ¿no? Le ponemos ahí logaritmo natural de ¿quién? De K. Y acá es igual a ¿quién? 1 entre T, ¿no? T en Kelvin, ¿no? Y listo, ¿no? Sale. Y luego vamos a sacar entonces nuestra pendiente ordenada al origen, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner pendiente. ¿Cómo saca la pendiente? Estimación lineal, ¿no? Dígame las Y conocidas, son estas. Dígame las X conocidas, son estas. Y le dan enter, ¿no? Y ya está la pendiente, ¿no? ¿Sí? Falta B. ¿Cómo saca B? Pues de aquí se despeja, ¿no? B. B sería Y menos MX. Pero es Y promedio y X promedio, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí. Este es igual a Y promedio. ¿Promedio de quién? Promedio de Y. Menos M por promedio de ¿qué? Promedio de las X, ¿no? Ahí está. Y eso es nuestra ordenada al origen, ¿no? ¿Sí? Ya, coeficiente de correlación. R cuadrada. Coeficiente R2, ¿no? Así, coeficiente R2, le digo la Y. Le digo la X. 1 entre tau, pero el tiempo lo tenemos que pasar a segundos. Entonces lo pusimos por 3600, ¿no?
O sea, aquí en vez de ponerle, si quiere pongo ahorita tau en segundos, ¿no? Sí es división. Ahorita va el asunto, ¿no? Ahí está, el coeficiente de correlación no es muy bueno. Es muy malo. Bueno, ok. Esta es la ecuación para sacar K, ¿no? 1 entre tau, ¿no? Donde tau tiene que ir en segundos, ¿no? Y por eso acá en la ecuación, bueno, en el Excel, le pusimos, ¿qué? Acá, ¿no? Le pusimos 1 entre tau, pero en paréntesis le pusimos 3600, ¿no? Si le cuchareo, ya, 7, ya. No, no voy a cucharear tanto, ya. Ahí le voy a cambiar al ejercicio 7, ¿no? Ya, cuchareado. Ok, vamos a ponerle entonces. Ahí está el tiempo de recuperación. ¿Y luego qué habría que hacer? Sacar qué? Q. Bueno, primero vamos a poner la R. ¿En qué unidades la vamos a poner la R? ¿Qué les gusta? Por mol Kelvin, ¿no? En joules, ¿cuánto vale la R? ¿Así? ¿No? Y ahora sí Q, ¿no? Q por lo general entonces va a salir en qué? En joules por mol, ¿no? Y dice ahí, para despejar a Q, tendría, como esto es M, tendría que multiplicar M por menos R, ¿no? Menos RM sería menos M, ahí está menos M, por R, ¿no? ¿Sí? Menos M por R, le doy Enter y ya me dice que, ¿no? Q vale, yo qué sé, tendría que estar en kilojoules, ¿no? Vamos a poner aquí kilojoules, ¿no? Entonces nada más es esto entre 1000, ¿no? Todo esto, fin, entre 1000, ¿no? Para que esté en kilojoules por mol. ¿Sí? Ese es el factor de calor en el término de la constante cinética, ¿no? Y luego viene K0, ¿no? Entonces vamos a poner aquí K0, ¿no? No sé si hicieron esto también en el laboratorio. K0 también está en qué? En Hertz. Yo diría que tendrían que hacerlo, es como obligatorio, ¿no? Saber si tuvieron varias piezas, cuál es el tiempo de recuperación. Tuvieron varias temperaturas, ¿no? Entonces podrían sacar un modelo cinético, ¿no? Y decir, ok, ahí está. Bueno, ok, vamos a ponerle entonces K0. K0 vale cuánto? Dijimos ahí, es la exponencial de quién? Para quitar el logaritmo de la exponencial de B, ¿no? Entonces exponencial de B, ¿no? Así. Y eso vale K0, ¿no? Por analogía, por simple analogía, si D0 era la máxima, ¿qué? Difusividad en un material, aumentando la temperatura. K0 es la máxima, ¿qué? Constante cinética, aumentando la temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces K0 es lo máximo que puedo yo alcanzar en velocidad, por más que yo le ponga temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, ahí lo vamos a dejar como visto. Y vamos a poner aquí, vamos a utilizar el modelo para predecir una temperatura, cuánto tiempo se tarda, ¿no? Entonces yo aquí le voy a poner una temperatura en Celsius. Bueno, es que nunca me sale el canijo. Parece que estoy maldiciendo, ¿no? Es triste, sí, ya. Ay, bueno, ya. Insertar. Sí, ya, símbolo. Ahí está, ya. Qué triste. Temperatura. ¿Cuál cosita? Pero no está. A ver. No, me sale un palito. Y luego si le pongo el otro. Ah, ya. Ok, va, otra vez. ¿Temperatura en qué? Profe torpe, va. Ahí está. Celsius, ¿no? Ahí está. Temperatura en Celsius, ¿no? Y le vamos a poner una temperatura intermedia. Por ejemplo, si yo quisiera saber a 250 Celsius, ¿cuál es la temperatura? El tiempo tau. Le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle aquí tau, ¿no?
¿Cuánto tiempo tarda aquí, no? Eso sería lo importante, ¿no? Si yo le doy una temperatura, ¿cómo calculo el tiempo en horas que va a tardar que en recuperarse el material, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a poner ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos? Esto es igual a quién. Primero hay que calcular la constante que. Hay que calcular la constante cinética, ¿no? Y esta constante cinética se va a calcular así, ¿no? Y con la constante la invierto y ya me da tau, ¿no? Sale. Entonces, si quieren ahí pongo un paso intermedio. ¿Cuánto vale la constante cinética? ¿Cuánto vale la constante? Pues sería K0, ¿no? ¿Por quién? Exponencial de menos Q entre... Ah, no, Q por 1000, ¿no? Porque ahí está en kilojoules. ¿Entre quién? Entre R por quién. Por, y le voy a poner ahí temperatura. Más 273 punto qué. 15, ¿no? Ahí está, cierro la temperatura, cierro el denominador, cierro el exponencial y listo, ¿no? Y luego invierto la constante cinética. 1 entre quién. Y eso está en segundos. ¿Qué me falta para entre 3000 qué? Y me dice que me tardo 3 horas, un tercio, ¿no? 3 horas 20 minutos más o menos. Sí, ¿no? Yo la elegí al azar, sí, pero está dentro del rango, ¿no? Entre 100 y 300, ¿no? Sí es al azar, pero tampoco están al azar, ¿no? Sí, en teoría, pues ustedes ya podrían ustedes más o menos hacer su hoja de cálculo y predecir a qué temperatura y a cuánto tiempo se va a tardar en recuperarse el material, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Suena muy sencillo. Bueno, ahí se los vamos a dejar de actividad también para que ustedes se diviertan, ¿no? Vamos a poner aquí resultados, ¿no? Los resultados que obtuvimos fueron ¿cuáles? ¿Estos? Ahí están, resultados de M y B. ¿Qué otro necesitábamos? Esto, ¿no? Nada más estos dos los voy a poner por ahí. Ahí están los resultados. Y por ejemplo, un ejemplo de cálculo para una temperatura de ¿cuánto? Ah, no me entendió. Bueno, ahora vamos a poner ahí. Sí, dudas, preguntas. Todo es muy sencillo, ¿no? Ay, ¿por qué? Ah, ahí está, ¿no? Sí, ahí ustedes lo intentan en su casa, les tiene que dar esos resultados, ¿no? Y listo. ¿Va? Vamos entonces a la etapa de ¿qué? De recristalización. Guardar. Recristalización. Listo. De la etapa de recristalización vamos a poner ahí. Durante la etapa de recristalización, el material pierde, o bueno, más bien, ah, comienza a presentar granos metálicos, ¿no?
Durante este proceso, los subgranos, así le voy a poner los subgranos, se alinean para formar granos metálicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo voy a poner ahí. Les pasa algo así, ¿no? Sí, están los subgranos. Supone que ya las dislocaciones se alinearon. Y todo se tiene que rotar hasta formar ya un grano, ¿no? ¿Sí? Los límites van migrando hasta que empiezan a formar los granos, ¿no? Se supone que cada uno de estos son pequeñitos subgranos que se formaron durante la etapa de recuperación. Pero estos subgranos se alinean, ¿verdad? Y empiezan a formar cada vez granos metálicos más definidos, ¿no? ¿Sí? Definidos. O mejor definidos, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante en la etapa de recristalización? Según yo, sería lo importante, visiblemente lo que se vería. Se empiezan a formar los granos metálicos. Vamos a poner ahí. Durante esta etapa se forman curvas cinéticas del tipo S, así le llaman, ¿no? Curvas cinéticas del tipo S. Ahorita van a ver por qué se llaman curvas del tipo S. Déjenme ponerles una. Ahí está la curva S, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo un material y lo recristalizo a 135 grados. Y lo que le va a pasar es que primero se va a tardar en empezar a recristalizar. Los primeros granos tardan mucho en aparecer, pero una vez que aparecen los primeros granos da un brinco enorme, ¿no? En el tiempo. Y luego finalmente se va haciendo lenta la recristalización hasta llegar al 100% recristalizado, ¿no? ¿Sí? Y conforme yo aumente, este es otro efecto, la temperatura, conforme yo disminuyo la temperatura va a tardar más y más tiempo en en ocurrir este proceso, ¿no? Mientras mayor temperatura, el proceso se lleva a cabo más rápido, ¿no? Después de 2 segundos ya empieza a recristalizar, ¿no? Y luego empieza a trabajar, ¿no? Lo voy a poner ahí. A mayor temperatura, el tiempo de recristalización será menor, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, ya no sé, el 100% de registración ya se notaría la dirección de la deformación, ¿no? Ya se necesitarían puros granos metálicos y ya no se vería en qué forma se deformaron al inicio, ¿no? 100% recristalizado, ¿no? Lo vamos a poner ahí. La temperatura ya nos iban a correr. No, es que es sábado, ¿verdad? ¿Y qué tal si alguien se esconde aquí a hacer travesuras? Bueno, entonces la temperatura de recristalización, vamos a poner ahí, la temperatura de recristalización se define como la temperatura a la cual recristaliza un material al 100% en un tiempo de 1 hora, ¿no? Sí, entonces normalmente uno reporta, mi material tiene una temperatura de recristalización de 600. ¿Qué quiere decir que sea 600 la temperatura de recristalización? Que en 600 va a tardar ¿cuánto tiempo en recristalizar? 1 hora, ¿no? ¿Sí? Básicamente es la convención en ingeniería. Por supuesto, el 100% de repente no se puede alcanzar.
vamos a ponerlo así, el 99%. Prácticamente podría haber ya 100% recristalizado en mi material. Pero bueno, esa sería la forma de las curvas. Y vamos a poner ahí uh, otras mediciones. Son la velocidad. O sea, se hacen otras mediciones durante la etapa de recristalización. Una de ellas son perdón, no le llaman velocidad, rapidez. La rapidez de nucleación, que nosotros vamos a llamar N. Y la rapidez de crecimiento de grano, que nosotros vamos a llamar G, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide esta rapidez de nucleación y esta rapidez de crecimiento de grano? Ustedes probablemente sí hayan hecho esto en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle ahí insertar, ¿no? Vamos a usar la caricatura. Tienen ahí su eje, vamos a poner ahí su eje X y su eje Y. Y de este lado le vamos a poner ahí el número de ¿qué? El número de granos, ¿no? Lo vamos a medir ahí en el eje Y. Ups. El número de granos lo vamos a medir por acá en el eje Y. Y en el eje de las X vamos a medir el tiempo, ¿no? Y lo que se va a formar pues es una hermosa curva. En teoría pues sería una línea recta. Vamos a poner ahí la línea recta. Ahí está la caricatura. Ustedes harían mediciones. Si quieren pongo más puntitos por ahí. Esquemáticamente. Sí, ahí está. Y la pendiente de esta recta, vamos a ponerle ahí. La pendiente de esta recta sería N. O sea, ¿quién sería? Es la rapidez de ¿qué? De nucleación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo hicieron en el laboratorio? No, la pendiente de esta recta sería N, ¿no? Y de forma similar, vamos a poner ahí de forma similar, vamos a medir ahora, ¿qué? G, ¿no? Vamos a poner ahí control C. Ahora en vez de medir, ¿qué? Le vamos a poner ahí, vamos a medir el diámetro en vez del número de granos. Ahí está el diámetro. El diámetro de estos granos. Y de este lado lo vamos a poner contra el tiempo. Y entonces lo que vamos a observar no va a ser la rapidez de nucleación, sino se va a llamar G, que es rapidez de crecimiento de grano, ¿no?
Sí, son estas dos las que hay que conocer, ¿no? La rapidez de nucleación y la rapidez de ¿qué? De crecimiento de grano, ¿no? En general, bueno, serían los dos factores. Por supuesto, estos dos factores son los que influyen en la etapa de recuperación. Lo voy a poner ahí. Utilizando estas mediciones. Bueno, ¿quieren que explique cómo se mide este? Se ve simple, ¿no? Pero bueno, se cuentan el número de granos que aparecen durante la etapa de recristalización. Y se grafican con el tiempo, ¿no? La pendiente es la rapidez de nucleación N, ¿no? Sí. Y lo mismo se hace para quién. Para G, pero ahí se mide, ¿qué dijimos? El tamaño de los granos, ¿no? Se mide no aparecen. La pendiente es la rapidez de crecimiento, ¿no? G, ¿no? Sí, tiene sentido. Vamos a poner ahí, utilizando estas mediciones, existe un modelo cinético para predecir la fracción recristalizada para un material, ¿no? Llamada la ecuación de ¿qué? Johnson-Mell, ¿no? Sí, entonces hay una curva que utiliza estos dos parámetros para predecir pues la cinética de recristalización. Lo voy a poner así, son estas ecuaciones, perdón, es N, voy a poner ahí. Este es N como la llamamos nosotros. Este es el número de ¿qué? Es que yo le ponía puntito para decir que es velocidad o rapidez, pero bueno, los libros normalmente tienen N. Entonces se mide N, que es la pendiente de la recta, G, que es el crecimiento del grano, y con eso se utiliza esta ecuación, que es fracción recristalizada, y se conoce como la ecuación de Johnson-Mell. De la ecuación de Johnson-Mell no vamos a hacer nosotros nada. Se supone que ¿cómo se llama? En el laboratorio pudieron haber hecho algo así para distintos tipos de recristalizado. Yo utilizo esas dos gráficas, mido N y G, las sustituyo en esta ecuación, entonces ya le puedo decir en tiempo, obviamente el tiempo tiene que estar en segundos, o en las unidades que yo las grafiqué aquí, ¿no? Y con eso, en teoría, podría predecir qué tanto de mi materia está recristalizado para cierto tiempo, ¿no? Una de las cosas importantes que hay que notar aquí es la dependencia de N y de G de la fracción recristalizada. ¿Cuál influye más, N o G? G, ¿no? Entonces la nucleación pues sí es un factor importante en la recristalización, pero la velocidad con la que crecen los granos es un factor mucho más importante, ¿no? Sí, por supuesto el tiempo, ¿no? Bueno, pero el tiempo es el parámetro, ¿no? Inicial, todo corre con el tiempo. Y esta N y G en teoría cambian con la temperatura, ¿no? Y voy a explicar, no hay un modelo
cinético para predecir qué le pasa a N y G con la temperatura. ¿Sí? No hay un modelo simple, como acá arriba, ¿verdad? Acá arriba en el de recuperación teníamos un modelo simple para relacionar, ¿no? Para relacionar la constante cinética con la temperatura, ¿no? En la parte de recristalización no existe tal cosa. No existe un modelo que haga una predicción correcta de quién es N y G para un material, ¿no? Y por eso utilizamos, lo vamos a ver más adelante, por eso utilizamos lo que se conocen como los diagramas TTT, ¿no? Porque un diagrama TTT intenta englobar toda esta información de qué le sucede en términos cinéticos durante una transformación de fase. En teoría, cualquier transformación de fase se le puede medir N, ¿no? ¿Dónde están los núcleos? ¿Dónde comienza la fase? Y G, que es la rapidez de qué? De crecimiento. Piensen la transformación de fase que ustedes quieran. Siempre hay un número de núcleos que contar y un número y una velocidad o tamaño de esos núcleos, ¿no? Entonces, con esos dos parámetros yo podría predecir casi cualquier transformación de fase. Por supuesto, no es simple. Y bueno, nada más la vamos a ver, esta la vamos a ver de teoría, ¿no? De esta no va a haber ejercicios como tal, porque es algo muy experimental que hay que hacer. Y vamos a dejarle tantito hasta aquí y vamos a irnos al break comercial. Regresando, pues terminamos de ver el tema de recocido.